Y en los estudios de Coavisa ya está Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política, para analizar las 6 primeras preguntas que se han propuesto, ya que estas abarcan cambios estructurales. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Seleccionaron que sean estos y no otros asuntos los que se consulte directamente a los ciudadanos. Bueno, nosotros dividimos la consulta en 3 ejes que nos parecían fundamentales para la construcción de ese nuevo contrato social que hace algún tiempo ya le estamos planteando al Ecuador. El primero es afrontar los problemas más acuciantes que tiene el país, como es el caso de la inseguridad. Nosotros tenemos que tener herramientas que le permitan a las instituciones que combaten el tema de la inseguridad poder intervenir de forma adecuada, eficiente y transparente cuando estos hechos se producen. Y nos parece que la consulta responde a esta necesidad. El segundo gran eje es el de la institucionalidad y el de reforzamiento de gobernabilidad y democracia. Sabemos que tenemos aún problemas institucionales, sabemos que tenemos una relación un poco fragmentada entre ejecutivo y legislativo y que parte de esa fragmentación tiene que ver con el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por lo tanto nos parece importante preguntarle a la ciudadanía su pronunciamiento y su criterio sobre este tema. Y el tercero, que es un problema básicamente de la modernidad cada vez más importante para el país y que tiene que ver con objetivos de mediano y largo plazo, son los objetivos ambientales. Algunos dicen que son solamente ambientales, pero no son solamente ambientales. Al igual que lo de la seguridad, no es solamente un tema de seguridad. Es una cuestión que tiene repercusión en el funcionamiento de nuestra economía. Y nos parece que estamos haciendo lo responsable al plantear, por un lado, afrontar con contundencia los problemas de inseguridad a través de estas herramientas de consulta popular y sobre pronunciamiento popular, y también los temas ambientales, porque van a tener una repercusión positiva, directa, en el caso del funcionamiento de la economía ecuatoriana. Vamos a las preguntas, ministro. La primera, que es controversial y va a generar un amplio debate sin duda, y es que Fuerzas Armadas apoye de forma complementaria el trabajo de la Policía Nacional contra el crimen organizado. Hay una amplia jurisprudencia nacional e interamericana sobre este tema, señalando que Fuerzas Armadas debe intervenir de forma excepcional y que le corresponde al Estado el construir una política integral de seguridad. Eso se lo ha dicho la Corte cada vez que ustedes han emitido un decreto con estado de excepción. ¿Por qué el gobierno insiste en algo que antes ya la Corte Constitucional les ha dicho que no procede? Porque necesitamos un nivel de complementariedad. La lucha es demasiado dura para hacerla solo, o hacerla aislado, o hacerla fragmentadamente. Nosotros necesitamos el concurso de las Fuerzas Armadas de área, por eso es que se dice apoyo complementario con la Policía Nacional para combatir hechos delictivos que a veces trascienden los estados, que tienen que ver con condiciones internacionales también. Nosotros, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido muy enfático desde el comienzo, ha creado una secretaría técnica para combatir la seguridad, ha diseñado una serie de instituciones para que trabajen coordinadamente en función de este objetivo, pero hace falta más. No puede quedar ni un solo ladrillo inutilizado en materia de seguridad, y nos parece que en el caso de la pregunta 1, la formulación de la pregunta contribuye a ese reforzamiento de los criterios y sobre todo a que todas las instituciones del Estado estemos concentradas en este que es probablemente el principal problema que tiene el Ecuador. ¿Y de verdad creen que esa Corte que antes les ha dicho que no en ese tema, mañana les va a decir que sí? Bueno, hay una fundamentación importante que hemos hecho. Nosotros tal vez nos hemos demorado un poco en presentar la consulta popular, pero nunca hemos dejado de revisarla, de estudiarla. Como hemos dicho inclusive varias veces aquí, tenemos un banco de preguntas de aproximadamente 30. Estas fueron finalmente las seleccionadas, porque no se trata de preguntar todas las cosas que a uno se le ocurren. Y creo que la fundamentación de 478 páginas es suficientemente explicativa de cuáles son los criterios técnicos, jurídicos, políticos e institucionales que sustentan cada una de las peticiones que hoy estamos planteándole a la Corte para que se pronuncie. Apuntar hacia la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional podría ser interpretado como que se está atentando contra el derecho de los ecuatorianos a ser juzgados en su territorio. Y ustedes lo saben. Por eso argumentan en esas 478 páginas que la restricción de un derecho es válido siempre y cuando sea un medio que contribuya a alcanzar un fin constitucional. ¿Cuál es ese fin constitucional, ministro?
Hay un principio básico del derecho internacional y es que cuando los delitos o cuando determinados hechos o inclusive también las contrataciones tienen impactos internacionales, es decir, en más de un país, se necesitan niveles de colaboración porque hay una interdependencia grande y en este caso ese nivel de colaboración está plasmado en lo que a delitos se refiere en la posibilidad de una extradición. Aquí hay un nivel de complementariedad entre los diferentes sistemas penitenciarios que existen, por ejemplo, en el régimen latinoamericano. Todos sabemos los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado de activos o con el narcotráfico o con la trata de blancas que involucran estructuras que van más allá de los estados. Pues bien, si hay estructuras que van más allá de los estados, entonces también tiene que haber instituciones que trasciendan los estados y que permitan una colaboración efectiva. No es un renunciamiento de soberanía, es todo lo contrario, la posibilidad de que los estados entre ellos colaboren para combatir hechos que trascienden sus fronteras. Y sustentan esto de la extradición hablando de baja calidad judicial, de corrupción en el sistema judicial, de ineficacia de los sistemas punitivos, de falta de independencia en la función judicial, pero proponen para solucionar esto o ante estos escenarios la extradición que en nada repara ese desastre que ustedes mismos enumeran. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que hacerse de forma paralela y complementaria. Nosotros siempre hemos dicho que somos un gobierno respetuoso de la separación de poderes y sabemos que la Administración de Justicia, de hecho la siguiente pregunta lo evidencia, tiene que mejorar mucho, pero desde ellos mismos, desde su independencia y desde su capacidad de actuar de forma coordinada, pero independientemente. Sin embargo, nosotros no podemos esperar 10 o 15 años para que esto suceda. La vida de los ecuatorianos hoy está en juego. Los problemas del país hoy exigen respuesta y nosotros como gobierno tenemos que dárselas. En función de eso, que tenemos que promover las condiciones para que las condiciones de administración de justicia mejoren, pero también tenemos que tomar decisiones para poder ser efectivos en este momento y nos parece que esa segunda pregunta cumple con ese requisito. A propósito de la autonomía de la Fiscalía, proponen crear un consejo fiscal que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores de esa entidad. Pero, ministro, ni siquiera la fiscal está de acuerdo con esa reforma. ¿Hicieron consultas al menos en esa pregunta? Sí, por supuesto que hemos hecho consultas. Yo creo que al final, entre los criterios que tiene la Fiscalía y los que han sido plasmados por el gobierno, existe un mismo objetivo. Queremos una Fiscalía independiente, queremos una Fiscalía fortalecida, queremos una Fiscalía con autonomía administrativa y capacidad operativa reforzada. Ahora, que los mecanismos para lograr eso pueden diferir, pues está bien. Ellos han sostenido que van a presentar un amicus curiae para proponer nuevos criterios que permitan contribuir a este objetivo. Pero por ahora el gobierno considera que a través de la creación de ese Consejo Fiscal se pueden cumplir buena parte de esos objetivos de independencia, de fortaleza y sobre todo de eficiencia a la hora de intervenir. Ustedes le están proponiendo consultarle al pueblo si quiere que se reduzca el número de asambleístas. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué se gana con eso? Aquí en el país hemos tenido congresos de 77, de 82 diputados, de 120, que fueron igual de malos que este, de 137 legisladores. Mire usted ese Consejo de Participación Ciudadana con apenas 7 integrantes, pero capaces de los descalabros a los que el país ha asistido. Entonces, ¿el problema es el número? Es uno de los problemas. Lo otro es no hacer nada. Pero la reducción cuantitativa puede mejorar las condiciones cualitativas de selección de los asambleístas. Y nosotros consideramos que también, tal como lo dice el documento, hay déficit de representatividad, porque a veces un mayor número no necesariamente mejora la calidad de la democracia. Y en este caso se ha hecho un estudio bastante acucioso sobre cuáles deberían ser los parámetros de esa representación, para que primero haya equilibrio en todo el territorio nacional y segundo, se puedan generar condiciones a que haya una mejor calidad de asambleístas. Todos sabemos que yo vengo de la asamblea también, yo fui electo asambleísta, todos sabemos que la asamblea ha sido cuestionada y que probablemente sus decisiones en algunas circunstancias no han sido las mejores, pero nuestra obligación no es quedarnos allí, tenemos que buscar la manera de mejorar esa calidad en la representación y eso se hace en parte con una reducción numérica y en parte también echando cabeza sobre a quién vamos a escoger y eso supone un, por decirlo así, mercado político más restringido para que solo sean los mejores los que lleguen. Que las organizaciones políticas tengan un porcentaje del padrón electoral auditado periódicamente. ¿Qué es lo que buscan con eso, ministro? Que haya menos organizaciones políticas en el país, lo cual, por cierto, sería una cosa buena.
En realidad lo que buscamos es que haya menos partidos políticos de garaje, que luego uno se los da a otro para que ponga sus candidatos, que no tienen cohesión ideológica por ningún lado, que no mantienen adherentes fijos, que solo son partidos de membrete que se activan en las elecciones. Lo que buscamos también es mejorar la calidad de la democracia a través de una cierta reorganización de los partidos políticos. Nosotros creemos que tiene que haber tantos cuantos partidos políticos sean necesarios en el país, a condición de que sean serios, a condición de que tengan sus principios claros, a condición de que lleven talleres y procesos formativos que permitan generar cuadros de tiempo en tiempo. Eso probablemente en el actual sistema es más difícil de conseguir, pero con una revisión mayor que permita auditar con más acuciosidad la vida de los partidos políticos, creemos que podemos mejorar también esa representación de eso dentro de los partidos y a través de esa mejora también mejorar la calidad política de la democracia en nuestro país. Todo eso que usted señala, que acaba de señalar, se dijo que se iba a alcanzar con las últimas reformas al Código de la Democracia y no pasó. Pero bueno, quizás con esta pregunta ustedes dicen que las cosas podrían cambiar. Ojalá así sea. Ahora, plantean también quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar autoridades y que ésta sea asumida por la Asamblea Nacional. Pero, ministro, ¿qué es eso de darle al presidente de la República la capacidad nominadora de Contralor General del Estado, de Fiscal General, de Defensor del Pueblo, de ternas que le envíen otras entidades? Sí, pero donde el presidente organiza las comisiones que califican la admisibilidad de los nombres propuestos. Y no solo allí, sino que el presidente también podría meter mano en designación de Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, de los vocales del propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Están fortaleciendo con esta pregunta el hiperpresidencialismo? De hecho, lo que estamos fortaleciendo es una actuación transparente entre Ejecutivo y Legislativo, porque en todo el anexo, que es bastante largo y un poco técnico, lo que se busca es la posibilidad de que Ejecutivo y Legislativo colaboren de forma eficiente en el proceso de selección de todas estas autoridades. Nosotros, en el 2008, se intentó, el pueblo ecuatoriano se pronunció por la Constitución y se intentó incrustar este criterio del Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente iba a plasmar una especie de participación prístina y prácticamente virginal para el proceso de selección de autoridades, y sucedió todo lo contrario. Concursos obscuros, criterios amañados, personas que tenían calificaciones un día y luego al día siguiente, por arte de magia, como si hubiera pasado Harry Potter por ahí, pasaban del puesto 10 al puesto 1 y finalmente teníamos toda una distorsión en el proceso de selección de autoridades. Eso tiene que terminar. Necesitamos un proceso de selección transparente. Aquí en el Ecuador probablemente nadie sea perfecto, porque perfecto solo Dios, pero lo que sí podemos hacer es justamente diseñar un sistema que sea eficiente, que sea claro, que sea transparente, que ponga los puntos sobre las IES y que permita colaborar de frente al Ejecutivo con el Legislativo para el proceso de selección de autoridades. Yo creo que eso es un proceso eso permite progresar a la democracia ecuatoriana y sobre todo salir de la falacia de que el Consejo de Participación Ciudadana puede escoger a los mejores perfiles, cuando la historia pequeña que tiene de funcionamiento de esta institución demuestra que no es así. Esas preguntas ayer presentadas por el presidente de la República, entregadas por usted ante la Corte Constitucional, ¿son todas? ¿O existe la posibilidad de que en los próximos días el gobierno pudiera presentar algún alcance con nuevos cuestionamientos? Sí existe esa posibilidad, lo estamos evaluando. Esas son todas las preguntas que tienen que ver con enmiendas constitucionales, es decir, con lo que se denomina técnicamente como un referéndum. Pero hay otras de consulta popular propiamente dicha, que no necesariamente tienen que ver con textos constitucionales, que también estamos evaluando y que existe la posibilidad de que las podamos presentar en los próximos días. Aquí no se agota el tema. Porque, por ejemplo, no preguntaron nada sobre modalidades de contratación y muchas personas esperaban que se plantee algún tipo de alternativa a esta traba que existe para reformar el Código del Trabajo. Y conocen ustedes muy bien casa adentro que el del empleo adecuado es quizás uno de los principales problemas, no quizás, es uno de los principales problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. No lo hemos descartado totalmente, también tenemos algunos modelos ahí. Hoy la modernidad y sobre todo la pospandemia nos ofrece una serie de posibilidades tecnológicas que permiten abreviar los modelos de contrataciones y los hacen mucho más simples y mucho más sencillos. En un determinado momento por eso se evaluó que a lo mejor no era necesaria esta pregunta, pero no está descartado totalmente. Nosotros en los próximos días tendremos que ver la complementariedad de estas 2 o 3 preguntas más que podrían faltar, pero por encima de todo esto lo que tiene que quedarle claro a la
gente es que nosotros estamos aquí para plantearle a la gente un nuevo proceso de relacionamiento entre los poderes públicos y la sociedad. Sabemos que el Ecuador se ha llevado de alguna manera de espaldas a los grandes procesos sociales y nosotros estamos tomando decisiones valientes para cuestionar eso que ha sucedido. Por eso las mesas de diálogo, que muchos han dicho que no iban a funcionar y están funcionando. Con tropiezos, claro, porque nada es sencillo, pero están funcionando. Por eso proponemos también la consulta popular y por eso vamos a hacer todo lo necesario para que el país sea un país próspero, sea un país seguro y sea un país de oportunidades para todos. En las pocas horas que han transcurrido desde el anuncio de estas preguntas, ministro, ha habido dos reacciones o dos tipos de reacciones. Por un lado, un grupo de constitucionalistas señalando que algunas de esas preguntas no van a ser admitidas por la Corte Constitucional, ya que ha habido pronunciamientos previos señalando que no es el mecanismo de enmienda, sino el de reforma parcial el que debería aplicar en algunos de los temas. Pero por otro lado tenemos también pronunciamientos políticos, sobre todo del correísmo, diciendo que hay que decirle que no a las 8 preguntas propuestas por el gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes estas dos reacciones? La lectura constitucional o de los analistas constitucionales y la lectura política de sus opositores. Bueno, lo primero es un análisis técnico que han hecho algunos constitucionalistas. Nosotros también lo hemos hecho y lo hemos expresado en un documento bastante explicativo sobre el tema. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el asunto, pero creemos que estamos muy sólidos en cuanto a los argumentos jurídicos que justifican estas preguntas y creemos que hay muy buenas posibilidades de que la Corte los apruebe, sobre todo porque el Ecuador necesita solucionar algunos problemas fundamentales como en materia de inseguridad y necesita mejorar la calidad de su democracia. Y en cuanto a lo segundo, lo raro hubiera sido lo contrario. Lo raro hubiera sido que el correísmo salga a aplaudirnos y nos diga muy bien que vayan a eliminar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana o muy bien que vayan a reforzar el rol de las Fuerzas Armadas. Sabíamos que eso nunca lo iban a hacer. Es más, lo segundo, que es lo político, dado que ellos son oposición, está dentro de lo normal respecto de ellos. Y lo normal respecto de nosotros es que tenemos que solucionar los problemas de los 18 millones de ecuatorianos. A propósito de los temas políticos, ministro, ¿qué van a hacer ustedes como gobierno ante este llamado a juicio político al ministro del Interior por su actuación en las últimas manifestaciones? Esa confrontación, esa nueva confrontación, de alguna manera entorpece esos intentos de restablecer un diálogo fluido con el legislativo. Bueno, el presidente ha sido muy contundente en este aspecto. Nosotros como gobierno no vemos razones para que se lleve a cabo el juicio político contra el ministro Carrillo. Él cumplió con su deber y lo hizo como un patriota y lo hizo racionalizando las herramientas que tenía el Estado para contener lo que estaba sucediendo en esos 18 días. Por lo tanto, nosotros no vemos justificado de ninguna manera ni el comienzo ni el desarrollo de ese juicio político. Dentro de eso, la Asamblea tiene sus facultades, el proceso tendrá que avanzar de acuerdo a lo que han dicho los asambleístas y nosotros como gobierno defenderemos a nuestro ministro porque estamos convencidos de que es absolutamente injustificado la imputación que se le está haciendo. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Y luego